movilizando, Sí, vaya movilizando su indagación científica, profesor. sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, el día de ayer planteaban, para generar una discusión de ideas, hay que plantearle asuntos controversiales de debate, ¿no? A eso Preguntas se refiere, retadoras. para que nuestros Ya. estudiantes aprendan a tomar decisiones y posturas. Y para eso tenemos amplios temas controversiales también dentro de nuestra área. También es preguntas retadoras. Claro. ¿Y saben cómo realizar una construcción colectiva? ¿Alguien puede participar? Porque eso también ayer hemos visto. Bueno, antes de darles pase, también han ido participando aquí en el chat. Maestro Lole indicaba a las preguntas anteriores, se diseña a través de una sesión que se llama la atención del alumno. Para eso debemos movilizar estrategias. Perfecto. Maestro Teodomiro indicó cumplir con todos los pasos de la investigación. Justamente ya para una exploración sistemática tiene que haber pues estructurado. Y en cuanto a la última pregunta, discusión de ideas, dice mediante debates. Entonces, sí, el día de ayer hemos visto, pero ahora participamos, ¿saben cómo realizar una construcción colectiva? Se refiere al conocimiento. ¿Alguien quiere participar? ¿Cómo podemos promover que colectivamente construyan conocimiento nuestros estudiantes? ¿Alguien podría participar? César, Adelante, maestro Manuel. bueno, esa parte sería mediante un trabajo en equipo o también cooperativo, ¿no? Se puede ver esa parte de este interrogante. Perfecto. Significa que nosotros en aula de ciencias tenemos que hacer participar en grupos de manera colaborativa para que cada uno de nuestros estudiantes participen, que solamente no actúe uno solo, sino que de manera colectiva, en una interacción permanente, construyan un conocimiento y nosotros pues los docentes cumpliremos la función de mediadores de andamiaje eso. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes están desarrollando la competencia indaga? Pregunta de cajón. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes están desarrollando la competencia indaga? A ver, participamos, pueden utilizar el chat o también activando el micrófono. Pero de Horacio Ceballos indicó mediante debates, trabajos en equipo, sí, coincidentemente, pero la pregunta de fondo dice, ¿cómo sabemos que nuestros estudiantes están desarrollando la competencia indaga? Amigo Luis, adelante. Señor especialista, buenas tardes y buenas tardes con cada uno de ustedes. La respuesta de la última pregunta es cuando nosotros elaboramos sesión de aprendizaje aplicando con las 5 capacidades que tiene la competencia indaga, estamos desarrollando o tratamos de desarrollar la indicada pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera complementar? ¿Cómo ustedes, cuando están con sus estudiantes, se dan cuenta que las competencias indaga y están desarrollando nuestros estudiantes? ¿Cómo se dan cuenta? Profesor, Adelante. bueno, uno se da cuenta cuando el estudiante ya puede formular problemas, profesor, incluso puede distinguir en las variables, ¿no? de la hipótesis, y de esta manera incluso ya tiene conocimiento para que se pueda responder a algunas preguntas que uno les puede, una pregunta retadora, puede dar opinión por sí mismo, ¿no? No, y adecuadamente. En este caso, utilizando el conocimiento científico, profesor. Eso es Muchas lo... gracias, muchas gracias.
de la institución educativa José María indica, para saber el logro de la competencia indaga, tiene que combinar todas las capacidades. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mis estudiantes están desarrollando la competencia indaga? Como acaba de indicar nuestro amigo Ángel, ya el estudiante sabe plantear un problema investigativo. También utiliza el conocimiento. Diseña procedimientos, secuencias. Realiza análisis. ¿Qué materiales va a utilizar? Sabe medir instrumentos, interpreta datos, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo me doy cuenta que sí está desarrollando esta competencia. Muy bien. Entonces, amigos, esta parte del enfoque del área también no es noticia. En muchos talleres hemos visto desde el año 2016 más o menos con esto estamos. Incluso en un momento trabajamos con 4 competencias, luego quedamos a posteriori con 3. Entonces hemos estado interactuando ya varios años. En muchos talleres hemos coincidido y estas partes siempre hemos desarrollado incluso de modo presencial. Entonces el enfoque de nuestra área es la indagación, alfabetización científica y tecnológica. Es lo que nos ilumina el diario en nuestro accionar durante la planificación, interacción, retroalimentación, durante la evaluación formativa o sumativa. Eso enfoques como un faro nos ilumina a nosotros para poder actuar como docentes en una interacción con nuestros estudiantes. Entonces, pero con la perspectiva de la construcción activa del conocimiento. ¿Para qué se indaga? Justamente bajo una experimentación con una secuencia lógica a través del método científico. En esa interacción vamos construyendo el conocimiento. Entonces ello implica indagar científicamente, porque no todos los conocimientos que tenemos y tienen nuestros estudiantes son científicos. Algunos son conocimientos empíricos, que porque su papá le dijo, o porque siempre así creen que sea, repiten, lo dicen, ¿no? Entonces, indagar científicamente implica pues todo un procedimiento, una secuencia. Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento? Siempre va a partir por una curiosidad. Y justamente la curiosidad está pues inmerso en los niños de edad muy temprana, entre 3, 4 y 5 años, que tiene pues una curiosidad inmensa en nuestros estudiantes. Es por eso que este enfoque es válido tanto para el nivel inicial, primaria y secundaria, en proyección a superior. Y aparte de estimular, motivar en la curiosidad, también hay que motivarlos, impulsarlos, promover, que observen. Observar no solo significa ver, observar significa captar todo lo externo que existe a través de nuestros sentidos. Si nosotros olemos perfume de una flor, estamos observando, ¿no? Si tocamos, también palpamos. Algunos objetos también estamos observando. Si probamos el sabor de algún elemento, de algún alimento o de alguna fruta, también estamos observando. Observar no es sinónimo de ver. Observar significa captar la realidad, el fenómeno de la naturaleza, utilizando nuestros sentidos. Pero también el ser humano no se ha quedado ahí, sino que nosotros tenemos ciertas limitaciones visuales. Hay animales que tienen mejor nivel de visión que nosotros. A nivel de percepción del tacto, hay animales que tienen superior a nosotros. Pero el hombre
utilizando su curiosidad, la observación, también ha podido construir instrumentos, cuantos, ¿no? Entonces, la observación se potencia con el uso del microscopio, telescopio y muchos instrumentos que han impulsado pues, el desarrollo de la ciencia y tecnología. Entonces, en esa medida, amigos, propiciar la curiosidad, promover la observación en nuestros estudiantes y que aprenda a cuestionarse, que no acepte a ciegas. En ciencia no estamos pues en una misa, que todos decimos amén, está bien. En ciencia todo se cuestiona. Ustedes conocen que las verdades son relativas, no son absolutas, definitivas. Y en situaciones la ciencia ha venido desarrollando en miles de años. Entonces, eso implica que el enfoque de indagación a la posición científica y tecnológica va a permitir, pues, indagar, conocer la naturaleza, el mundo, el ser vivo, su entorno de manera científica, pero también utilizando los conocimientos y la tecnología correspondiente. Entonces, construir, reconstruir el conocimiento y usar también el conocimiento y tecnología en nuestra vida cotidiana. Entonces, invita estos conceptos casi epistemológicos para nosotros comprender la ciencia, el desarrollo de la ciencia en el aula de ciencia y tecnología. Entonces, ya viendo el perfil de egreso, lo que se busca es que ciudadanos que influyan en calidad de vida y calidad del ambiente de la comunidad. Entonces, al aplicar, promover este enfoque, queremos que la calidad de vida del ser humano mejore y también calidad de vida y también el trato armonioso de la naturaleza y el ser humano. A veces esta parte es controversial, pero la perspectiva es eso. Entonces, amigos, estrictamente si ya entramos a la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿De dónde partimos? ¿De dónde partimos? A ver, amigos, pregunta de fondo. Nosotros estamos obligados de promover, desarrollar, motivar, incentivar y estimular la indagación en nuestros estudiantes. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Adelante. Pueden utilizar el chat o el micrófono. Profesor César, Adelante. la investigación se parte de un problema. Sí, gracias. ¿Cuál es nuestro punto de partida? A ver, una participación más. En el chat también hay dos participaciones de una necesidad, ¿no? Indica, colega Maraví, de una necesidad, ¿no? Eso significa que nosotros hay que indagar, averiguar cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ver el contexto, muy bien, Luis, el contexto, el entorno donde nos rodea la naturaleza, ¿no? De una necesidad de contexto. Muy bien, entonces suficiente con esa participación. Vamos pasando. Entonces, el propósito de la sesión de hoy día es, amigos, reflexionar de manera concienzuda cada uno de nosotros sobre las estrategias que utilizamos en el aula para desarrollar la competencia indaga. Reflexionamos, nos damos cuenta de nuestra práctica, cómo están la disposición de nuestros estudiantes, cómo está el estado anímico de nosotros, cómo venimos desarrollando, porque es importante, después del desarrollo de una sesión, uno sale y dice, caray, me salió bien la sesión, los chicos entendieron, participaron todos,
pero a veces dice no se movilizaron, no participaron adecuadamente, ¿no? Entonces la colega Marianela también indicó de la observación. Entonces, el propósito un poco reflexionar, porque acá nadie es un iluminado que conoce todo, cada uno de ustedes son profesionales, interactúan permanentemente con sus estudiantes, a veces en los colegios GEC hay jornadas de trabajos colegiados, de interacción, entonces hay prácticas importantes y en función de eso nosotros reflexionamos pues cómo estamos desarrollando. En esa medida, a ver, cuiden los micros, amigo, hay micros. ¿Cuántos enfoques tiene el área de ciencia y tecnología? El enfoque es único, lo que acabamos de indicar. Entonces, amigos, en la primera parte han participado ustedes, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Pero no solo, a ver, hay un micro abierto, por favor. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, la competencia indaga se desarrolla a través de ciertas capacidades. A ver, voy a silenciarlos, amigo. Voy a silenciarlos. Entonces, amigos, cuando nosotros vamos a desarrollar, promover el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, no solo vamos a ver la competencia indaga, ayer indicado también la competencia explica, diseña, construye, pero también otras competencias muy cercanas a nosotros como de matemática, EPT, pero también las competencias transversales. Se desenvuelven en entornos virtuales generado por las TICs. Eso se ha acelerado su uso durante estos 2 últimos años. Y es por eso que hoy estamos utilizando, por ejemplo, esta aula virtual. Estamos utilizando plataforma Classroom. Estamos utilizando, por ejemplo, la edición de certificados en línea, etcétera, etcétera. Pero sin descuidar la gestión de su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, hoy en estos tiempos se requiere que el propio estudiante gestione su aprendizaje, que se dé cuenta qué le falta, en qué está logrando, dónde requiere su retroalimentación. Él gradúe su horario de estudio, incluso él puede hacer su autoevaluación. Entonces, en esa interacción en uso de las TICs, entornos virtuales, y que gestiona su propio aprendizaje de manera autónoma, se complementa pues al área principal que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, la primera capacidad que debemos desarrollar para el desarrollo de competencia indaga es problematiza situaciones, hayan indicado, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, luego esos datos registrados se analiza, se interpreta, y al final se evalúa y se comunica el proceso de dicho resultado. Entonces, esto ya está estructurado en los pasos del método científico. Entonces, estimados colegas, el punto de partida para nosotros poder desarrollar las competencias asociadas al área de ciencia y tecnología, vamos a partir de la situación significativa retadora. Es el punto de partida para el desarrollo de la competencia. Aquí promoverás la curiosidad, aquí promoverás la observación, aquí promoverás que se cuestione, que se ponga retos. Entonces, esto está indicado en orientaciones pedagógicas sobre CENEP. Entonces, vamos a ver qué es una situación significativa. Una situación significativa es intencionado. El profesor tiene que elaborar. La situación significa parte de un contexto, ustedes lo han dicho, determinado y explícito un propósito didáctico. O sea que a propósito elige esa situación significativa
el docente. ¿Con qué finalidad? Con finalidad que el estudiante contextualice y movilice todas las competencias, capacidades, habilidades, incluso uso de recursos que tiene para responder una situación de red. Entonces, la situación significativa es toda circunstancia desafiante y retadora. No puede ser decir, pues dime cuántas partes tiene la planta. Eso no es desafiante, ¿no? Entonces, ¿qué moviliza un conjunto de competencias? Entonces, una situación significativa va a implicar que el estudiante todos sus conocimientos, sus habilidades, sus estrategias, usos recursos, pone en tela de juicio de manera combinada para dar una solución a una situación desafiante retadora, que algunos lo llaman pensamiento complejo, ¿no? Y se refiere a la competencia. Entonces, amigos, el desarrollo de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de sus capacidades. Si va a desarrollar la competencia indaga, significa del orden inferior de problematiza situaciones, diseña, genera, registra, analiza, ya es estructurado de manera secuencial en orden lógico para que al final evalúe y comunique el proceso de resultado de la indagación. Esto tantas veces ya en muchos talleres hemos repetido, entonces, pero valga la pena recrear nuestra mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, amigos, idea de investigación. ¿Cómo surge la idea de investigación? Ahí Marianela dijo en su última participación por el chat, saber observar es saber seleccionar, ¿no? Indicaron también saberes previos. Entonces, ¿y cómo surge la idea de investigación? ¿Cómo yo, qué parte de la naturaleza, qué parte del fenómeno yo investigo? Entonces, toda investigación se origina por la observación de un problema. Ustedes lo han dicho. ¿Para qué? Para dar solución durante el desarrollo de la investigación. Entonces, la investigación surge a partir de una idea que nos debe acercar a una realidad objetiva. Para ello se investiga. Entonces, las fuentes de ideas de investigación pueden ser, o sea, cómo yo me engancho, cómo decido, juntamente con mis estudiantes, qué puedo experimentar. Puede ser experiencias individuales, puede ser materiales escritos, artículos periodísticos, revistas, quizás he comprado un periódico día domingo o virtualmente estoy viendo, entonces veo alguna curiosidad y eso quiero investigar. Puede que sea también una emisora radial, en televisión, hayas visto, hayas escuchado, entonces se te prende un foquito y dice, esto voy a promover e investigar con mis estudiantes, ¿no? Pero también información del internet. También a través de validación de teorías científicas, ¿no? Descubrimiento de productos de investigaciones, observación de hechos, observación de fenómenos. Entonces, son algunas ideas que te van a permitir incursionar en campo de la investigación. Entonces, amigos, aquí en el ejercicio 1, cada docente elabora las preguntas orientadoras que formularía para motivar la curiosidad en los estudiantes. Entonces, siempre es bueno, cuando se plantea una situación significativa, que acompañe una pequeña imagen. Es importante. Entonces, aquí tenemos una situación significativa. Pedro estaba jugando fulbito con sus amigos en el campo, cuando observa que la pelota va más rápido cuando hay una pendiente y no logra alcanzarla. ¿Es motivadora? ¿Es desafiante? Ya, eso vamos a ir contestando. Preguntas activadoras de curiosidad. ¿Qué has observado cuando la pelota está en una pendiente? Formularíamos nosotros. ¿Qué pasó cuando la pelota llega
a una mayor pendiente. ¿Qué preguntas te plantearías a partir de la observación? A ver, amigos, a partir de esta situación, ¿qué preguntas de reto nos podríamos formular? A ver, adelante, amigos, porque hemos dicho, si nuestros estudiantes están desarrollando la competencia indaga, nos vamos a dar cuenta que saben formular preguntas donde van contener las variables dichas preguntas. Adelante, amigos. A ver, 1 o 2 participaciones. Adelante. ¿Quién se anima? Aparte de estas 3 preguntas que estamos planteando, ¿qué otras preguntas podríamos formular? Ahí tenemos un niño con la pelota, están jugando y significa que si hay pendiente, el terreno es plano inclinado. Adelante, amigos. A ver, a través del chat, ahí ya tenemos una pregunta. Considerar las variables. Claro, hay que considerar, pero ¿qué pregunta nos podríamos formular ahí? Profesor César. Adelante, maestro Julio. Ya, en ese caso se pondría también esta pregunta. ¿Por qué las formas que tienen, los materiales que tienen forma esférica o circular, movilizan más rápido o con más fuerza en sitios pendientes? ¿Y por qué no en el plano o en un plano, una pampa, no? Ah, ya, claro. Muchas gracias, Julio. Aquí indica uno la pregunta, ¿qué harías para poder alcanzar la pelota? Claro, imagínense, ya va surgiendo, ¿no? ¿Qué harías para alcanzar la pelota? Porque acá decía, ¿qué pasó con la pelota? Llega a una mayor pendiente, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que alcances la pelota? Miren, hay varias preguntas retadoras que van surgiendo. Entonces, seguramente con los estudiantes, cuando planteas una situación, va a haber pues un abanico de varias preguntas, pero no necesariamente todas las preguntas van a contener pues las 2 variables. A ver, una participación más puede ser a través del chat o micrófono, amigos, en función de esa situación. Dice, Pedro estaba jugando fulbito con sus amigos en el campo cuando observa que la pelota va más rápido cuando hay una pendiente y no logra alcanzar. Aquí en el chat tenemos que considerar las variables planteándolas con preguntas. A ver, amigos, intenten, a ver, dos colegas planteen que 2 variables. Profesor César. Adelante, maestro, adelante. Profesor César, buenas tardes. La pregunta sería también decirlo a los estudiantes qué sucedería si la pelota lo patearían en sentido contrario al lugar, al pendiente. Ahí está, perfecto. Entonces, mira, tenemos varias preguntas. Esta apenas son motivadoras. Vamos avanzando, pero aquí en el chat están participando. Dice, ¿qué estrategias utilizarías para atrapar la pelota? Mira, ¿por qué la pelota toma mayor velocidad en una pendiente? Muy bien, ahí ya va considerando ya variables. Eso más adelante vamos a ver. Muchas gracias. Y esta sesión estamos grabando, vamos a compartir. Muchas gracias. Entonces, amigos, en primer lugar, la capacidad problematiza situaciones. Es la capacidad de cuestionarse sobre hechos y fenómenos de la naturaleza, interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma descriptiva o causal. Para que un problema se convierta en un problema investigable, siempre será necesario encontrar diversas soluciones posibles. Nuestros estudiantes no darán con una sola respuesta, habrá varias respuestas. Es por eso que en una investigación no hay una sola respuesta, hay varias respuestas. Depende
qué variables ha tomado pues cada estudiante. Y tener una duda razonable sobre cuál es la más acertada. Entonces, amigos, plantear preguntas invita a explorar, a experimentar y que se plantee involucrando a la persona. Emitir posibles respuestas orienta el desarrollo del trabajo de indagación. Emitir posibles respuestas es, si esto hago, esto puede suceder. Estamos hablando ya de hipótesis. Entonces, si eso desarrollamos, estamos en situación de problematiza situaciones. Entonces, proceso de desarrollo de la capacidad. Los estudiantes, movidos por su curiosidad al observar hechos, fenómenos, contexto, muestran interés por satisfacer esa curiosidad. En esa situación que hemos planteado del niño y la pelota, hay una curiosidad. Un colega dijo, ¿qué pasa si al sentido contrario pateo? Imagínense, ¿no? Se plantea preguntas, averiguan, buscan información. Entonces dicen, ¿qué pasa si yo pateo en sentido contrario? Puede ir a una literatura científica, dar una lectura sobre eso. Identificará variables, independiente, dependiente, interviniente, como han dicho. Entonces, se plantea preguntas, busca información y identifica variables. Formulan problemas con variable independiente, dependiente, relaciona causa y efecto. Entonces llamamos variable independiente causa y variable dependiente a la variable a efecto, ¿no? Entonces, y luego seleccionan, porque si tú observas varios fenómenos, ahí en el juego de los niños puede haber altura, puede haber tamaño de la pelota, peso de la pelota, aceleración de la gravedad, distancia del terreno, etcétera, etcétera. Puede haber rozamiento en el piso. Alguien dijo, si no es pendiente, tú estás en llano, ¿qué pasa? Entonces el estudiante va seleccionando variable. Y después de ello se formulará pues varias hipótesis, ¿no? Considerando que consideren las dos variables. Y luego, en extensión, busque información sobre experimentos para demostrar la hipótesis. Entonces, estas secuencias desarrolla en una primera parte sobre problematiza situaciones. Entonces, sobre esta indagación, sobre esta estrategia regional, participan también nuestros estudiantes de sexto grado de primaria. Entonces, ellos están obligados en esta parte plantear problemas y formular hipótesis. Pero en caso de nosotros en secundaria, vamos a plantear un problema, hipótesis y también se agrega objetivos. Entonces, amigos, ejercicio 2. Elabora una relación de información que deben buscar. Entonces, ¿eso qué significa? Si está en el plano, está la pelota, entonces vamos a buscar elaborar una información en el marco teórico. A ver, me indican, en el marco teórico, ¿qué conceptos debemos conocer para esa situación? A ver, los micros son de ustedes. ¿Qué conceptos, qué teorías, qué leyes necesitamos conocer para poder interactuar, movilizar capacidades? A ver, adelante. A ver, ya en el chat tenemos movimiento. ¿Podría ser, profesor? Leyes de Newton Ya, leyes de Newton, movimiento. y también ley de Oke, Roberto Oke, elasticidad. Ya, adelante. ¿Qué concepto más? A ver, colegas, en el chat Hay estamos observando. movimiento, ahí sería movimiento, rapidez, el plano inclinado. Perfecto. Movimiento, velocidad, La velocidad. fuerza. Miren, entonces. Aceleración es todo. Lo que es movimiento, Aceleración. cinemática. Claro, si el. La velocidad media. Claro, si el pequeño va a impulsar un patadón, habrá una velocidad inicial, habrá una velocidad final, habrá una trayectoria
Entonces, muchos conceptos ahí se requiere para esta información. Muy bien, ahí enganchamos, perfecto. Y luego identificaremos variables. ¿Variables qué son? Son conceptos que forman enunciados de un tipo particular llamado hipótesis, ¿no? Es una característica observable. La variable, amigos, es una característica, una propiedad de la materia en sí. Eso es variable. Varía, ¿no? La velocidad puede variar. La altura puede variar. La distancia puede variar. Entonces, es una característica observable en una población, muestra o en los cuerpos cuya medida puede cambiar de valor. Variable porque varía de valor. Las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas, inferidas, obteniéndose datos de la realidad. Variables no son más que otra cosa, cualidades, características de un fenómeno que estamos observando. Seguidamente, ejercicio 3, identificamos qué variables se observan en el ejemplo. A ver, amigos, ahí podemos participar. ¿Qué variables ahí ustedes han notado? A ver, ¿cuál sería la variable independiente, dependiente? A ver, aquí ahí participan. Dirección, ¿no? Fuerza de aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, han planteado, ¿no? Entonces aquí va a haber variable independiente, dependiente, interviniente, ¿no? Entonces vamos a ir pasando esto rápidamente, es de una recreación. Entonces, ¿cómo clasificamos las variables? Según sus relaciones de causalidad, dependiente. Variable que explican en función otros elementos. Cambios que sufren por la manipulación. O sea que la variable independiente se manipula. Estas variables son los que se miden, son el efecto, ¿no? Obteniendo por la manipulación. Entonces, nuestra variable dependiente sería aumenta la rapidez del móvil, aumenta la velocidad. Variable independiente, mayor inclinación de la pendiente. Si nosotros tenemos una pendiente, cuanto mayor sea, entonces va a influir pues en rodamiento de la pelota. Entonces son variables explicativas, factores, elementos susceptibles de explicar variables dependientes, ¿no? Entonces se manipula a la variable independiente y se mide a la variable dependiente. ¿Y qué son las variables intervinientes? Significa que si un fenómeno nosotros observamos ese niño en un terreno pendiente inclinado con la pelota, entonces nosotros varias variables vamos haciendo una lista y luego escogemos cuáles son la causa, cuál es el efecto. Y entonces escogemos uno de independiente, otro de dependiente, y todos los que sobran, esas cualidades se convierten en variables intervinientes. Son aquellas características, propiedades que de una manera u otra afectan al resultado que se espera o están vinculados con las variables independiente, dependiente. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar esas variables a mayor inclinación, si hay un experimento yo voy levantando el ángulo cada vez más, entonces va a aumentar la rapidez del movimiento del móvil. Pero para ello, ¿qué tengo que controlar? Que la rugosidad de la pendiente sea pues 0. Que la masa del cuerpo sea despreciable. Tamaño del cuerpo sea despreciable. Entonces, en términos muy concretos, las variables son características, propiedades de un fenómeno, pero una vez que hemos elegido variable independiente, dependiente, las otras características que sobran de ese fenómeno se llaman variables intervinientes. Entonces, amigos, ¿cómo formular preguntas de investigación?
La pregunta de investigación es lo que buscamos responder en nuestra meta y nos guiará durante todo el proceso de investigación. Es así que con nuestros estudiantes, para desarrollar la competencia indaga, bastante tenemos que trabajar que nuestros estudiantes aprendan a hacer preguntas. La pregunta de investigación es lo que buscamos responder en nuestra meta. Nos guiará durante todo el proceso de investigación. Si la pregunta de investigación cambia una vez iniciar la investigación, debemos reiniciar la investigación. Volver a revisar el problema, las teorías y la revisión bibliográfica. Estrategias para formular una pregunta de investigación. Uno es causa del problema y otro es consecuencia del problema. ¿No? Preguntarse por una o varias causas del problema. ¿Por qué? ¿O cuáles son las causas, razones que explican o influyen? ¿O bajo qué condiciones? Ese es causal. ¿Por qué la cantidad de luz influye en el crecimiento de las plantas en el invernadero? Por ejemplo, aquí, cantidad de luz es una variable y crecimiento de las plantas ya es otra variable. ¿Qué factores explican la descomposición de las frutas en el almacén de la fábrica de conservas? Pero también puede ser consecuencia del problema, preguntarse por las consecuencias o impacto del problema en algún ámbito. Es recomendable colocar el problema al inicio de la pregunta y posteriormente añadir. Entonces puede estar formulado de esta manera también. ¿Qué efectos tiene el uso de agroquímicos sobre la fauna edáfica en los terrenos de cultivo de la comunidad de Vicos en el año 2021? Entonces puede ser formulada de causa-efecto o de efecto-causa también. Solamente se diferencia en la redacción. Pero también solución al problema o intervención sobre el problema. Pensar en una solución al problema que investigamos o qué sucederá con el problema si realizamos una intervención. Entonces podría formularse de esta forma. Si se aplicara mayor temperatura para cocinar menestras en Huaraz, se reducirá el tiempo de cocción. Entonces, temperatura es una variable y el otro es tiempo de cocción. Entonces ahí, por ejemplo, están presentes las dos variables. Entonces, amigos, luego de haber formulado las preguntas, hay que plantearse la hipótesis, la posible respuesta. Entonces, son explicaciones tentativas, respuestas a priori anticipadas, afirman la relación entre dos o más variables, pero lo recomendable es a este nivel que estamos simplemente relación de dos variables. Entonces, la hipótesis de causalidad establece relación de causa y de efecto. Esto influye, esto afecta, ¿no? Nos indican lo que estamos tratando de probar. Debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida. Esa respuesta a priori que hemos dado tiene que ser experimentado para confirmar o rechazar. Debe estar formulada en oración afirmativa o proposición. No empezar con verbos y no en forma interrogativa. Entonces, la hipótesis es una respuesta provisional a la pregunta de investigación. Entonces, diremos una variable, cómo influye para que pueda suceder el efecto. Entonces, amigos, ejercicio 4. Ante la situación observada, cada docente redacta las variables y el problema de investigación, hipótesis. Entonces, aquí podemos indicar, el estudiante indaga a partir de su curiosidad ante un hecho o fenómeno observable, capta utilizando sus sentidos, identifica las variables en causa y efecto para formular su hipótesis. Entonces, el problema de indagación, ¿cómo estaría redactado? Aquí está el ejemplo. ¿Cómo cambia la rapidez de un móvil con la pendiente? Entonces,
cómo cambia la rapidez del móvil con la pendiente. Entonces ahí tenemos las dos variables. La variable independiente sería a mayor inclinación de la pendiente, aumenta la rapidez del móvil, o sea, la velocidad del móvil. ¿Cuáles serán las intervinientes que no deberían participar? Rugosidad del terreno, masa del cuerpo y tamaño del cuerpo. Entonces la hipótesis estaría redactada de esta forma. Si la pendiente es mayor, entonces aumenta la rapidez del móvil. O podría haber sido también, si la pendiente es menor, entonces disminuye la rapidez del móvil. Aquí tienen un ejemplo para que ustedes puedan guiarse. Pero el maestro Gilmar dice, ¿cuál es la diferencia de una pregunta de investigación, una pregunta retadora? Retadora, normalmente la pregunta retadora es con la intención de que movilice el estudiante más de una competencia. Es así que, por ejemplo, en las experiencias de aprendizaje propuesto por el Ministerio de Educación, que está alojada en la plataforma Aprende en Casa, presentan una situación, pero hay una pregunta de reto, es mucho más grande, mucho más complejo, para que pueda movilizar competencias incluso de otras áreas curriculares. En cambio, en caso nuestro, la pregunta investigativa se refiere exclusivamente para desarrollar la competencia indaga. O sea que la pregunta reto, esa desafiante, es mucho más complejo, más grande, porque va a comprometer competencias incluso de otras áreas curriculares. En esa medida, amigos, y ya estamos para el sexto ciclo, formulación de los objetivos de investigación. Entonces hemos indicado para primaria, apenas van a formular la pregunta y van a plantear hipótesis. En caso nuestro en secundaria, hay que formular también objetivos de investigación. Ellos permiten concretar las metas de estudio que se va a realizar, son los que nos van a guiar durante todo el proceso. Se debe formular objetivos generales específicos, los cuales se redactan con verbos en infinitivo, expresando acciones concretas de determinado nivel de conocimiento. Entonces, verbo infinitivo más problema formulado. Entonces, el objetivo general es la meta global de la investigación. Para formularlo se tiene que, como guía, la pregunta de investigación. Los objetivos específicos desprenden de la meta general. Entonces, amigos, ahora formularemos el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, ¿de qué manera vamos a redactar los objetivos, ¿no? Entonces, después de haber planteado la pregunta, formulado hipótesis, identificado las variables, vamos a diseñar la estrategia para hacer esa indagación, todo el procedimiento científico. Entonces, para ello hay que seleccionar información, hay que escoger los métodos, técnicas e instrumentos, y hay que planificar todos los pasos de la experimentación, ¿no? Elaborar un protocolo de medida de seguridad inclusive. Entonces, amigos, el estudiante se formula las siguientes preguntas. ¿Cómo comprobaremos nuestra hipótesis? ¿Cómo será nuestro experimento? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué variables dejamos constantes? ¿Qué variables modificamos? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué instrumento de medición utilizaremos? ¿Qué herramientas utilizaremos? ¿Cuáles son nuestros procedimientos? ¿Qué medida de seguridad utilizaremos? ¿Cómo organizaremos los datos? Entonces, estas preguntas va a ir contestando en su interacción durante todo el procedimiento. Entonces, amigos, los procesos para desarrollar esta capacidad implica, proponen en grupos
la forma de comprobar hipótesis. Significa que nosotros podemos formar grupos, equipo de trabajo. Entonces, en cada grupo pueden plantearse una pregunta investigativa, su hipótesis, que identifican variables y no necesariamente van a ser iguales en cada grupo, porque escogerán pues diferentes variables que observan en el fenómeno. Luego planifican su experimentación para comprobar la hipótesis y indagan sobre cómo van a experimentar. Entonces en ello hay cuasi experimental, experimental puro, en caso nuestro es cuasi experimental. Elaboran un protocolo de medidas, qué pasos secuenciales van a desarrollar, qué materiales utilizarán, organizan la mesa, responsabilidades entre ellos, socializan luego todo el proceso de planificación y luego pues de manera ya de extensión indagan sobre cómo van a registrar sus datos generados. Entonces, ¿en qué concluiría el producto que ellos van a desarrollar? Un plan de indagación, desde la formulación de las preguntas hasta la conclusión de la indagación. Entonces, amigos, los estudiantes seleccionan su instrumento de medición o implementos, porque lo que ha observado en el terreno, en ese campo deportivo, la pelota y los chicos están jugando, va a tener que replicar pues en un laboratorio. Para ello va a requerir un plano inclinado, que va a haber una pendiente, un ángulo de elevación, va a requerir un lápiz, un transportador, wincha, cronómetro, su hojita de campo. Entonces, todos esos recursos va a requerir. Entonces, amigos, aquí en esta columnita se elabora pues la relación de qué instrumentos va a utilizar. ¿Qué instrumentos utilizaría para esa experimentación de esa situación que estamos planteando? Participaciones, amigos. Adelante. Amigos, ¿estoy solo? A ver, ahí hay una participación. Plano inclinado. Muy bien. Muy bien. A ver. Cronómetro, la wincha. Ya, ¿qué más? El transportador. Claro, entonces ahí en el dibujo está, entonces, en una hojita van anotando qué instrumentos. Instrumentos sería la wincha, instrumentos sería el transportador, el cronómetro, en materiales sería plano inclinado, madera, lápiz. Todo lo que va por esa zona, no por universidad por este lado, ¿no? Ajá. Pero qué carros habrá. Perfecto. Entonces, amigos, ejercicio 8, ¿con qué procedimiento? Elaborar la lista de acciones, procedimientos. O sea, ¿qué pasos voy a desarrollar para llegar a la experimentación? Entonces, es importante que dibuje también sus instrumentos. Entonces, finalmente, ¿cómo cambia la rapidez de un móvil con la pendiente? Eso fue la pregunta. Si la inclinación de la pendiente es mayor, entonces aumenta la rapidez. Entonces ya voy esquematizando, ¿no? Entonces la primera fila sería el grupo de control. Y aquí estaría manipulando, por ejemplo, con el transformador mido cuánto mide este ángulo de elevación, ¿no? Cuánto es la altura. En otro ya voy aumentando la altura, ¿no? Y el ángulo también. Entonces voy manipulando esa variable. Pero luego voy a comparar con el grupo de control. Entonces, ya, ¿cómo se va a retroalimentar? Podrían comparar las mediciones anterior con esta medición del mismo objeto. ¿Hay diferencia? ¿A qué se debieron? Ya están experimentando los chicos. Hemos encontrado diferentes mediciones. En la primera es 3, en la segunda es 2. Entonces ya están experimentando. Después de haber diseñado, ya están experimentando y van a recoger sus datos correspondientes. Si va, qué cosa más había otro aparte del licuadora. Por siléncialo a la colega, no se escucha.
Entonces, amigos, ya estamos en la capacidad 3, genera y registra datos. Al experimentar, va a ir recogiendo, pues, datos, pero ha hecho un diseño, un esquema, incluso sus dibujos. Entonces, es la capacidad de realizar exploraciones sistemáticas, experimentos para comprobar la hipótesis. Para ello está experimentando. Entonces, para ello va a utilizar técnicas y para dando repetición de tantas veces en la experimentación. Entonces, en el ciclo 7, cuarto y quinto grado de secundaria, resulta importante que los estudiantes sean conscientes de los resultados cuantitativos. Por lo tanto, las conclusiones derivadas del proceso tendrán una validez relativa. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta capacidad? Inician la experimentación distribuyéndose roles, usan el plan de indagación siguiendo la secuencia. Algunos estudiantes manipulan los materiales, utilizan los instrumentos, toman las medidas de seguridad y otros estudiantes estarán registrando datos en un cuadro de doble entrada, en su cuaderno de campo, van registrando. El docente va monitoreando por cada equipo si realmente están trabajando de manera adecuada o no, ¿no? El docente tiene que estar monitoreando en todos los equipos. Entonces, indagan sobre cómo van a analizar los datos, la información teórica. No solo los datos que obtienen, sino también tienen un marco teórico que han desarrollado. ¿En qué producto van a quedar? Registro de las observaciones, cuadro de datos, al menos una gráfica. Entonces, si el estudiante sabe registrar lo que observa, lo que va midiendo, va anotando sus datos y todavía lo grafica, está desarrollando pues la competencia indaga. Entonces, es importante, amigos, el registro de datos directamente en cuaderno de campo. A veces nuestros estudiantes suelen anotar en una hoja de papel y luego los pierden. Siempre hay que apoyarlos que tengan un cuaderno de laboratorio, cuaderno de campo, para que puedan hacer sus dibujos, mapas, cuadros, gráficos, que ayuden a organizar la información que están captando. Entonces, formula la siguiente pregunta. ¿Cómo cambian los datos en el tiempo? Acá, por ejemplo, cuando la altura era de 20 centímetros, el tiempo que han utilizado en promedio es 0.1 segundo. Van manipulando la altura. A 40 centímetros va creciendo. Entonces, aquí está tabulando en un cuadro. ¿Cómo registramos los datos? ¿Es coherente el experimento con el que planifiqué? Entonces, incluso aquí en la tabla, cuando va anotando, ya maneja variable altura, variable tiempo, entonces ya sabe organizar. Y si sabe organizar, le va a salir más fácil que pueda interpretar, analizar. Una vez que tenga los cuadros, ya los tabula, entonces ya puede graficar en cuadro estadístico o si no también sistema de ejes cartesianas de acuerdo a los datos que ha recogido. Pero, aparte de haber recogido dichos datos, lo más importante, amigos, es que sepan analizar, interpretar dichos datos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para ser comparados con la hipótesis. Con la hipótesis que se planteó, ¿qué grado de coincidencia existe o de divergencia? ¿Para qué? Para que pueda establecer sus conclusiones. Entonces hay diversas formas. Por ejemplo, el uso de hoja de cálculo facilita la búsqueda de tendencia. Un Excel puedes utilizar, si estás tabulado, la gráfica va a salir pues con un par de clics. El estudiante se formula las siguientes preguntas. ¿A qué se debió el cambio? Después de graficar, se pregunta, ¿a qué se debió el cambio? ¿Se comprobaron o se rechazaron las hipótesis planteadas? ¿Qué información debe incorporar para dar mayor sustento a mis conclusiones? Se plantea dichas preguntas. Entonces, en este proceso de desarrollo de esta capacidad, es importante identificar
las variaciones de los resultados mediante comparaciones. ¿Cómo se relacionan dichos datos? Si la altura crecía, el tiempo iba creciendo también, ¿no? Observar cambios en la variable dependiente. Contrastar con los datos de información para poder formular las conclusiones. Se va evidenciando un nuevo conocimiento. Entonces, amigos, al concluir esta parte, ¿qué producto debe tener el estudiante? Elabora una propuesta cómo va a presentar o comunicar su indagación utilizando VDGOIM, por ejemplo, e identificar sus aciertos, desaciertos. Entonces ya puede redactar sus conclusiones después de haber interpretado y haber consultado el marco teórico también. Entonces, amigos, finalmente, la capacidad evalúa y comunica el proceso de resultados. Aquí todavía concluye. Entonces, se evalúa el conocimiento, contrastar la hipótesis enunciados con las pruebas disponibles para extraer conclusiones. Entonces, comunicación del conocimiento, ¿qué significa? Comprender, elaborar mensajes científicos, persuadir a una audiencia, leer y escribir ciencia. Entonces, vas a argumentar, fundamentar con conocimientos científicos, más a través de tu experimentación, has validado tu hipótesis, eso tiene que ser comunicado en una socialización entre todos los equipos del salón de clases de ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo esa parte última, cómo se va a comunicar? Hay que elaborar con argumentos para comunicar el proceso de indagación, evidenciando el conocimiento como producto, comunicar su investigación, todos los procesos que han desarrollado, qué errores, qué aciertos han cometido también, y también dejar suelto, seguir investigando sobre un tema relacionado a lo desarrollado. Nunca una investigación que se concluye termina ahí. Puede ser para otros investigadores un punto de partida para que puedan seguir investigando. Entonces, concluiría esa investigación con un informe de investigación acompañado con VDGOIM, cuadro paralelo, autoevaluación, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, esos son alguna parte que les he podido. Acá dice, le pido que comparta la grabación de las capacitaciones de los 4 días, indica el colega. Entonces, amigos, este taller no es noticia. El año pasado también hemos socializado esta parte. Entonces, un poco más estamos profundizando y este material PPT va a ser compartido a ustedes, pero también estamos grabando esta sesión. Entonces, si hubiera algunas preguntas, amigos, pasamos una segunda parte. Estamos 4:30, igual que ayer. Ahora nos hemos demorado de 3, 4, 1h30 nada más. No hemos sido abusivos con el tiempo, porque si hubiéramos desarrollado un taller en grupos, todo eso, esto requería pues más tiempo. Sí, muchas gracias, amigos. ¿Algunas preguntas, si hubiera? Profesor, el link de la asistencia, por favor. Ya, amigos, entonces, estamos concluyendo esta parte. Activen sus cámaras, amigos, para evidencia, tanto para mi persona, para ustedes también, porque sus directores le está monitoreando. Entonces, de modo que hay que capturar las evidencias correspondientes. Estamos en 3 paneles. Voy a ver, activen todos, amigos, sin temor. Voy a capturar la primer panel 3 veces. Voy a capturar, por favor, unos minutos. Ya. Ya, chica. Esperen, amigos, recién la primera. Vamos a capturar el segundo panel.
Segundo panel. Ya capturamos el tercer panel. Mi cargador, acá está. Amiguitos, en unos segundos les comparto el enlace de asistencia. Venga, Teófilo, su micrófono apaga. Si acaso. Es cancha. Ya, ahí tienen el chat, amigo. Pueden registrar su asistencia. De vuelta, profesor César. Ya, amigos, registren su asistencia. Con los que tienen dificultades, me voy a quedar al final para poder apoyarlos. Ya, no, un poco de paciencia nada más.